Castilla y León recibirá casi 280 millones de euros menos en las entregas a cuenta. Es la consecuencia de la prórroga de los presupuestos generales. La consejera de Economía y Hacienda se lo ha explicado esta semana a los grupos y además ha puesto en duda que haya nuevo modelo de financiación a corto plazo. El Consejo de Cuentas de Castilla y León se ha puesto serio con los ayuntamientos. Dice que la rendición de cuentas apenas ha mejorado en los últimos años y tampoco está muy satisfecho con el grado de cumplimiento que hacen las administraciones públicas de sus recomendaciones. Escuchamos a su presidente. Y esta semana analizamos lo que ha sido noticia con José Sarrión, de Izquierda Unida. Con él hablamos del anuncio del Gobierno de ampliar los años de vida laboral con los que se calcula la pensión y de si peligra o no la confluencia de su partido con Podemos. Nuestro Estatuto de Autonomía está de celebración, cumple 35 años el próximo 25 de febrero. Para celebrarlo, los actos de conmemoración se van a prolongar durante todo este 2018. Desgranamos el calendario de actividades. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León cumple el próximo 25 de febrero sus primeros 35 años de vida y como no es una fecha cualquiera, su celebración se va a extender con actos en las 9 provincias durante todo este año. El principal objetivo es dar a conocer a los ciudadanos la importancia que tiene este texto en nuestro día a día. 25 de febrero, ese día nuestro Estatuto de Autonomía cumple 35 años. Para celebrarlo, los actos de conmemoración se van a prolongar durante todo 2018. Así lo ha acordado la segunda reunión de esta Comisión de las Cortes creada para esta efeméride. Que los ciudadanos conozcan por qué la comunidad autónoma, cómo ha incidido este modelo territorial en sus vidas y lo que ha significado en un tiempo de desarrollo de la democracia. Ese es el objetivo, recordar la importancia que el Estatuto tiene en nuestro día a día, y en torno a él se han organizado desde actividades en los centros escolares a jornadas de formación, exposiciones o actuaciones musicales. Habrá propuestas con las universidades de Salamanca y Valladolid y en sintonía con la conmemoración del 40 aniversario de la Constitución, las Cortes celebrarán un acto con las mesas del Congreso y el Senado. También acogeremos algunas de las sesiones que se están celebrando en la comisión que se ha creado en el Congreso para analizar el modelo territorial y la posible reforma de la Constitución española. Además, Tordesillas, lugar donde se constituyó el Parlamento Autonómico, acogerá un encuentro con todos los procuradores desde la primera legislatura de las Cortes. Castilla y León recibirá casi 280 millones de euros menos en las entregas a cuenta por la prórroga de los presupuestos generales del Estado. La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, se lo ha explicado esta semana a los grupos políticos en las Cortes. La oposición tilda este recorte de chantaje. Pilar del Olmo aseguraba que Castilla y León puede financiar los servicios esenciales pese a que las entregas a cuenta también se prorrogan. Llegarán 279,6 millones menos, aunque la Junta confía en que el Estado lo compensará de alguna manera si finalmente no se aprueban los presupuestos de 2018. Podemos perfectamente convivir con las entregas a cuenta que nos han comunicado, las últimas, y no vamos a tomar, como digo, ninguna medida, a la espera de que haya un consenso y se aprueben los presupuestos generales del Estado. Los grupos de la oposición se mostraban preocupados y lo tachaban de chantaje. No es una disminución técnica, es que el señor ministro ha dicho no, me da la gana mandaros 279 millones de euros. Las reuniones del Partido Popular y del señor Montoro solo sirven para dilatar el tiempo, para no cumplir lo que se acordó en la conferencia de presidentes. Con las entregas a cuenta no financia la educación, la sanidad y el bienestar social. Un chantaje político para que las comunidades autónomas presionen a los partidos para que se hagan presupuestos. Aunque tanto la consejera como el Grupo Popular aclaraban, es práctica habitual cuando se prorrogan presupuestos, gobierne quien gobierne. Pero no es ni ninguna estafa, ni ninguna condición, ni ninguna amenaza, sino sencillamente consiste en aplicar lo que establece la norma. Y aunque esta semana se reunía por cuarta vez el equipo técnico de las comunidades autónomas y el Ministerio para avanzar en el nuevo modelo, la consejera ve lejano el acuerdo. Si no hay un consenso de fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados, pues no va a salir la ley que reforma el modelo de financiación. Donde sí hay consenso es en Castilla y León. Los grupos mantienen una postura común para defender una financiación suficiente.
Esta semana la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, proponía 2 programas para reindustrializar las zonas de Béjar y Benavente. El objetivo es que la industria autonómica alcance un peso del 20% del PIB en el año 2020. Medidas escasas para la oposición. Para Béjar ya se ha acordado la constitución de un grupo de trabajo que analizará si el programa es necesario o no. Esta localidad salmantina ha sido durante décadas un referente en el sector textil. La pérdida de las actividades de sus principales industrias ha supuesto una importante disminución de actividad y empleo industrial en la zona. En estos años de crisis económica, la degradación laboral de Béjar es hasta 10 puntos superior a la media de la provincia. Del Olmo también ha propuesto un plan territorial para Benavente. El cierre de empresas ha dejado a cerca de 200 trabajadores en la calle. Todos estos cierres han generado un proceso de depresión económica e industrial en una zona que se consolidó como uno de los ejes logísticos y de actividad más importantes de la provincia de Zamora. Se han mantenido los primeros contactos con responsables de Zamora 10 para reforzar la coordinación en este asunto de interés para la provincia y la comunidad. Para la oposición, las propuestas son escasas. Entendemos que quedan amplias zonas de la comunidad autónoma sin abordar estos profundos desequilibrios territoriales. Aceptando pulpo como animal de compañía, como decía el anuncio, y admitiendo que hay cobertura con otros instrumentos en algunas otras provincias, al menos la provincia de Segovia se queda sin ningún tipo de propuesta. Faltan compromisos por parte de la Consejería, que los programas detallados son insuficientes y que con el modelo del Partido Popular es imposible reindustrializar la comunidad de Castilla y León. Estos planes son solo teoría, son solo pura fachada y que debajo de ellos no hay nada fuera de la actividad ordinaria. Además, hay un problema muy grave que no estamos afrontando y es el problema de generar iniciativas. No debe de repartirse el dinero única y exclusivamente con otros criterios que solamente busquen la rentabilidad política y, sobre todo, buscar ese rédito electoral. Creo que pone como ejemplo la visión de comunidad, la objetividad, el rigor y la ausencia de intereses políticos. Adelante continúan el plan de dinamización de los municipios mineros y el programa para Miranda de Ebro. 53 nuevos comparecientes se suman a la casi veintena de técnicos y expertos que han pasado ya por la comisión que investiga la desaparición de las cajas de ahorro en esta comunidad. En la lista están el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el secretario general del Partido Socialista, Óscar López, aunque Podemos, Ciudadanos y el Grupo Mixto denuncian que se han quedado fuera de esa lista comparecientes relevantes por acuerdos entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Todos los presidentes de las cajas, directores generales, auditores, los máximos responsables de UGT, comisiones obreras y CECALE, representantes de afectados por las preferentes y asociaciones de consumidores comparecerán en la segunda fase de la comisión de las cajas. En la lista también están Juan Vicente Herrera y Óscar López. Podemos, Ciudadanos y Grupo Mixto dicen que no dará tiempo antes del plazo fijado de 9 meses y denuncian que se han quedado fuera sus peticiones. Privilegian esconder las vergüenzas y las miserias de sus respectivos partidos a que se sepa la verdad, a que se conozca lo que pasó en el saqueo y expolio de las cajas de ahorros. Creemos que hoy es un día triste para Castilla y León. ¿Por qué hubo señores que se dedicaron únicamente a cobrar dietas y sueldos y, sin embargo, no miraron por la solvencia ni por las actuaciones de la caja? En ese sentido, el hecho de que no nos hayan aceptado la participación, la comparecencia de determinados representantes políticos, me parece muy importante. Lamentablemente, hoy podemos decir que lo que se aclare de todo lo que ocurrió será en los juzgados y no en esta comisión de investigación. Podemos carga contra el PSOE y critica que no estén nombres como los consejeros Fernando Martínez Maillo y José Francisco Martín. Porque se piden solo 65 si esos 200 consejeros eran tan importantes. No entendemos por qué se piden unos vicepresidentes sí, otros vicepresidentes no. Unos presidentes sí, otros presidentes no. Unos consejeros sí, unos consejeros no. De verdad, esto no es un fotocall y no es un circo. 70 comparecencias no es bloquear la comisión y, desde luego, es tratar de poner luz sobre todo lo que ha sucedido. Como digo, estos grupos, además, han llegado a pedir incluso la comparecencia de personas que ya habían fallecido. PP y PSOE dicen que de los 53 nombres, 27 han sido pedidos por todos y que el objeto de la comisión parlamentaria es otro diferente al que se sigue en algunas causas judiciales abiertas.
El Consejo de Cuentas de Castilla y León se ha puesto serio con los ayuntamientos. Dice que la rendición de cuentas en los últimos años se ha estancado. Esta semana les ha pedido a los grupos políticos tomar medidas. Una de ellas podría ser implantar una norma que impida recibir subvenciones hasta que no se hayan rendido cuentas. El presidente del Consejo de Cuentas lo tiene claro, hay que buscar medidas para que las entidades menores den explicaciones sobre sus números, porque la cifra de las que lo realizan en los últimos años se ha estancado y más del 26% de estas entidades no lo hace. ¿Cómo lo interpretamos en el Consejo de Cuentas? Pues como una situación de estancamiento. En la búsqueda de soluciones se ha fijado en comunidades como Aragón, Madrid o la Comunidad Valenciana, donde se ha incrementado la rendición de cuentas después de implantar una norma que impide el pago de subvenciones cuando no se cumple este requisito. Se conseguiría, estamos convencidos, una mejora instantánea en los índices de rendición de cuentas. Jesús Encabo ha anunciado también que aunque el Consejo de Cuentas no puede multar, sí que está dispuesto a hacerlo el Tribunal de Cuentas. Nosotros tenemos competencia para las multas coercitivas, pero no está desarrollado, con lo cual, si ustedes me lo permiten, es un brindis al sol. Es decir, no tiene sustantividad. Pero se nos olvida que el Tribunal de Cuentas sí tiene esa capacidad coercitiva. Y les puedo anunciar de que el Tribunal de Cuentas está dispuesto a imponer esas multas coercitivas en el ámbito de nuestra comunidad autónoma. Su presidente ha propuesto a los grupos parlamentarios tomar medidas como convocar oposiciones, porque faltan 400 secretarios e interventores, y también ha reclamado la necesidad de acordar criterios. Defiende además que se unifique la fecha para la rendición de cuentas de todas las administraciones al 30 de junio. Tampoco está muy satisfecho el Consejo de Cuentas con el grado de cumplimiento que hacen las administraciones públicas con sus recomendaciones. Solo 4 de cada 10 se tienen en cuenta. La Junta y la Administración institucional son las que menos cumplen. Si hubiera que ponerle una nota al grado de cumplimiento que hacen las administraciones públicas a las recomendaciones del Consejo de Cuentas, sería un suspenso. Apenas el 42% de los consejos de esta institución se han tenido en cuenta en 2016. El Consejo de Cuentas, a pesar del ligero aumento experimentado, considera insuficiente el grado alcanzado. Quienes más tienen en cuenta estas recomendaciones son los ayuntamientos y diputaciones. Un 65% de los consejos son tomados en consideración. Sin embargo, por el contrario, la Junta y la Administración institucional son quienes menos cumplen. La oposición ha lamentado estos datos. No es muy de extrañar la falta de aceptación y aplicación de las recomendaciones, cuando también es la tónica general en esta Cámara. Desde luego, en la mayoría de los casos no hay voluntad política. Hay la sensación, sobre todo cuando no se contesta, una sensación de prepotencia por parte de la Administración. Se cumple poco, dicen, y en reiteradas ocasiones, porque en los últimos años el grado de cumplimiento de la Administración no ha variado mucho. Del 20% en 2014 al 22,6% de 2015 frente al 22% de 2016. Si nos dotamos de órganos para fiscalizar y de órganos para realizar recomendaciones, nos parece preocupante que el índice de cumplimiento en algunos órganos, y señaladamente en la Junta de Castilla y León, permanezca prácticamente inalterado a lo largo del tiempo. El menor porcentaje del seguimiento de las recomendaciones por parte de la Junta, dice el Partido Popular, responde a que maneja criterios diferentes. No es que la Junta no estima las modificaciones que hace el Consejo de Cuentas. Y cuando la Junta trae una modificación legislativa para tener en cuenta lo que dice el Consejo de Cuentas, llega la oposición en esta Cámara y dice yo voto en contra. Pues qué coherencia, ¿eh? El presidente del Consejo de Cuentas aboga por fiscalizar el cumplimiento de sus recomendaciones como un paso más, ha dicho, dentro del informe de seguimiento. Pues vamos ya a analizar la actualidad de la semana. Hoy nos sentamos con José Sarrión, portavoz de Izquierda Unida aquí en las Cortes. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Lo primero que quiero preguntarle, ¿qué le ha parecido esa propuesta del Gobierno de que podamos calcular nuestras pensiones con toda nuestra vida laboral y no con los últimos 21 años? Es una propuesta por ahora. Bueno, lo primero es que es difícil valorarla porque últimamente el Gobierno tiene la costumbre de hacer las propuestas en el telediario en lugar de hacerlo donde lo tiene que hacer, que es en el Parlamento y en las mesas de negociación o en el mismo Pacto de Toledo. Y lo segundo que hay que hacer es recordar lo que ha sucedido con las pensiones, que las pensiones subieran un 0,25% cuando el IPC, es decir, los precios, la carestía de la vida, sube un 1%, es decir, que las pensiones suben muy por debajo
lo que suben los precios, eso es un insulto, es una ofensa a nuestros pensionistas. Lo mínimo es que suba lo mismo que los precios. En cuanto a prolongar la vida de las pensiones, nosotros por principio, y a falta de leer la propuesta, nosotros todo lo que sea prolongar la hoja de vida nos parece un error, porque en general prolongarla, en términos generales, supone una caída en las retribuciones. En todo caso, el debate tiene que estar en subir la cuantía, subir lo que cobra el pensionista, no tanto en analizar el cómo se calcula, cuanto en aumentar la cuantía general. Pero sí que podría beneficiar a aquellas personas, ¿no?, que han cotizado más en los primeros años de vida y, bueno, por expedientes de regulación de empleo o en el paro se han podido quedar los últimos años, ¿no? Claro, por eso digo que habría que analizar la propuesta concreta y leer la propuesta escrita y desarrollada para ver cuáles son los flecos y cuáles son las trampas. Evidentemente, a una persona que se ha quedado en paro a los 55 años le podría beneficiar teóricamente, pero mucho cuidado, porque si lo que estamos abriendo la puerta es a una ampliación del cálculo de la jubilación, eso no beneficia, por el contrario, a las personas que sí se jubilan con su vida laboral concreto y que cobran más que al principio. Es decir, hay muchísimas casuísticas y algo tan delicado como las pensiones no se puede despachar a través de una rueda de prensa para colocar una idea de 30 segundos en el telediario. Y es una costumbre del Gobierno que nos parece muy peligrosa. Vamos con otro asunto. Ayer la actualidad nos llevaba a estar muy pendientes de Cataluña, ya hay mesa del Parlamento, ya hay presidente de la Cámara y, bueno, a partir de ahora se abre un plazo de 2 meses para elegir el nuevo presidente de la Generalitat. ¿Qué cree que va a pasar a partir de ahora? ¿Cómo se van a suceder? La verdad es que ya uno lo ha visto todo. Es decir, de Cataluña es absolutamente tremendo. Y lo que está claro es que las soluciones que se han planteado hasta ahora no valen, no son válidas. Hay que crear un espacio de diálogo. Lo que ha sucedido en las elecciones de Cataluña ha sido dramático, porque quien se ha beneficiado de toda esta crisis ha sido la derecha. El nacionalismo catalán ha votado a su derecha, al PDeCAT, y el nacionalismo español ha votado a otra derecha, que es Ciudadanos. Ciertamente, lo único que ha quedado claro de estas elecciones es que nadie quiere al Partido Popular, que nadie quiere las medidas de Rajoy, porque es verdad que tanto nacionalistas como no nacionalistas en Cataluña han votado en contra de las medidas de Rajoy en toda esta cuestión. Por lo tanto, es evidente que para enfrentarnos al planteamiento independentista, que desde Izquierda Unida no compartimos en absoluto, nosotros somos federalistas, para enfrentarnos a ese planteamiento hay que hacerlo con diálogo, hay que hacerlo en una mesa y hay que sentar a las dos partes, porque si seguimos en este choque de trenes, en este enfrentamiento absurdo que está rompiendo una comunidad histórica de nuestro país, si seguimos por aquí lo que vamos a seguir viendo son absolutos desastres, como es la posible investidura virtual y todo este tipo de cuestiones que son absolutamente ridículas. Antes usted ha dicho que los resultados del Partido Popular en Cataluña no han sido muy buenos, tampoco los resultados que ha obtenido los comunes, ¿no? El espacio de Unidos Podemos lo reflejan estas últimas elecciones catalanas, también algunas encuestas están mermando. No sé si eso a usted le preocupa. Bueno, desde luego el resultado de los comunes en Cataluña es malo, hay que reconocerlo así con absoluta claridad. Es un mal resultado porque tiene menos espacio del que tenía Iniciativa per Catalunya y EUIA conjuntamente antes. Desde la izquierda tenemos que hacer una reflexión. Y eso significa que no tenemos que pensar solo en términos electorales, que lo que tenemos que hacer es llevar una propuesta para el conjunto del país y que tenemos que sentarnos a hablar con mucha más gente que los partidos políticos, que tenemos que pensar en los movimientos sociales, que tenemos que pensar en esa generación que se levantó en las calles durante el 15M y que hay que recuperar ese espíritu. Mira, yo lo decía, la pasada legislatura, el drama es, la legislatura anterior a esta, es que la abrimos con las plazas llenas y la cerramos con las plazas vacías. ¿Pero cree que también la confluencia de Unidos Podemos ha podido repercutir en los resultados? El líder de su partido, Alberto Garzón, reclamaba a su compañero de coalición, a Pablo Iglesias, bueno, que había que renovar la alianza de cara a las próximas elecciones. ¿También quizá la confluencia ha repercutido de manera negativa en los resultados? ¿Y hay miedo de que lo haga también en las próximas elecciones? Mira, yo creo que Alberto Garzón lo lleva razón. Es decir, el planteamiento, y además coincidíamos el 90% de los miembros de la dirección cuando estuvimos en la reunión federal, compartíamos, en primer lugar, que es necesario apostar por la máxima unidad siempre. Es decir, la izquierda debe ir unida, porque la desunión de la izquierda lo que ha generado históricamente es que ganen las élites, es que ganen los de siempre. Y evidentemente, es evidente que tenemos que hacerlo mejor.
Es decir, sería absurdo decir que lo estamos haciendo perfectamente bien, cuando parece lógico, parece clarísimo que el ámbito de Unidos Podemos se está reduciendo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que no podemos ir a pactos mesas camilla, que no podemos ir a que se pacten las listas, como ocurrió en las elecciones generales de junio de 2016, pactar las listas en una semana desde un despacho de Madrid, que tenemos que ir a grandes procesos en el que no solo estemos Izquierda Unida y Podemos, sino que estemos esos activistas contra los desahucios, los activistas que paralizan minas de uranio, los activistas que luchan por el desarrollo rural, las personas que están defendiendo los derechos públicos, las personas que operan en la marea blanca o en la marea por la educación. Esos son el tejido, ese es el magma que tenemos que movilizar. Yo creo que esa es la reflexión que tenemos que hacer y que desde luego, claro que hay que hacer una autocrítica, sería absurdo no hacerla. Para terminar, brevemente, eso sí, le quiero preguntar, esta semana Soria ha sido protagonista también de la actualidad, ha sido la ciudad elegida para inaugurar un evento internacional, se ha hablado de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, bueno, que vienen a ser unos herederos de los Objetivos del Milenio, 17 objetivos, en resumen, para mejorar, para lograr un mundo mejor. No sé qué relevancia tienen estos objetivos, estos eventos para usted. Pues espero que Soria le haya sacado algún provecho a este encuentro, porque desde luego no se lo vamos a ver nadie más. Es decir, estos encuentros de la Unión Europea yo no me creo absolutamente nada. De la Unión Europea uno no puede esperar nada. La Unión Europea, a través del Banco Central Europeo, es quien dictaminó que nuestro país cambiara su constitución para que el pago de la deuda sea más importante que nuestros hospitales y escuelas. La Unión Europea es la que tiene hacinados como animales prácticamente a miles y miles de refugiados de guerra, incumpliendo todos los convenios al respecto. La Unión Europea es un ente que, más allá de este tipo de encuentros grandilocuentes, con muchísimas fotografías y con muchísima escenografía, más allá de eso no está en condiciones de prometer absolutamente nada. Y yo desde luego no creo nada que venga de esta institución. Muchísimas gracias por haberse sentado aquí con nosotros en la actualidad. Siempre un placer. Gracias. Esta semana se han entregado las 9 becas de creación artística de la Fundación Villalar para este 2018. Están dotadas con 12.000 euros y van a permitir desarrollar 9 proyectos creativos que van desde el cine a la pintura o las artes escénicas. Es la foto de familia del talento artístico de Castilla y León. Los suyos son los 9 mejores proyectos de los 164 que optaban a las becas de creación artística de la Fundación Villalar. Cada uno recibe 12.000 euros y tiene 12 meses para desarrollar su proyecto. Para nosotros es una condición indispensable que sean personas que residen en Castilla y León y que comprometen este año de trabajo de 2018 para crear en esta comunidad autónoma. La creación se liga a la comunidad y para los artistas es el empujón que necesitan. Sabía por anticipado que solo podría hacer en caso de recibir algún tipo de ayuda o mecenazgo. Es una gozada, es completamente necesario para poder desarrollar estos proyectos. Es única en España porque además los becados mantienen la propiedad de su obra. Los proyectos van desde las artes plásticas a la literatura. A través de los textos de Miguel de Unamuno, que tiene de paseos y de caminos, hacer ese mismo recorrido y después plasmarlo en nuestras pinturas. Recoger la tradición del esgrafiado, que tanto uso ha tenido en todo Castilla y León, pero desde un punto de vista, es decir, de consolidación y restauración de fachadas. Mi proyecto se llama La Espiral Maravillosa y trata de la vida de Leocadia Cantalapiedra. Se abren 12 meses de trabajo y creación para los becados y para los organizadores. La respuesta del segundo año ha sido magnífica, el resultado del primero fue extraordinario, posiblemente el año que viene habrá nuevas novedades para que se amplíen. La presidenta de la Fundación Villalar va a pedir a las diputaciones que se impliquen y poder así duplicar o incluso triplicar el número de becas. Pues en unos meses podremos ver las obras que se crearon el año pasado gracias a esta beca aquí en el hall de las Cortes de Castilla y León, un espacio que ahora ocupan estas 30 obras del artista Paloma Pájaro, una muestra que está abierta al público hasta el próximo 8 de abril y que intenta explicarnos la relación del ser humano con el mundo que nos rodea. Así nos vamos, les esperamos la próxima semana. Adiós. Hemos creado 3 pequeños gabinetes para posibilitar una
visita y una lectura más intimista, más personal, a través de 3 proyectos independientes. Un primer proyecto que es Exit Paradise, que es el más antiguo, del 2008, y que es una investigación en torno a la creación y construcción de las utopías, de los paisajes ideales, de nuestra felicidad. Hay un segundo proyecto que es Playtime, que analiza, investiga a través de metáforas plásticas las problemáticas de la comunicación interpersonal. Y el tercer proyecto, que es una especie de vanitas, recuperando la tradición moralizante de la pintura española tan arraigada en nuestra cultura.